Hemos venido hablando sobre las metas espirituales, sobre la adoración, la verdadera adoración. Y un punto importante de la vida cristiana, del adorador, es la fe. Es la fe. Es lo menos que Dios podía pedirnos en una relación con Él. Es la fe y la fe. ¿Quién tiene por ahí un audio prendido? Ok. Es la fe. Lamentablemente, la fe es un tema a veces muy mal enseñado. En la iglesia cristiana enseñado desde el punto de vista esotérico. Por lo menos en mi caso, yo vengo de una línea donde se enseñó la fe, aunque usted no lo crea, desde un punto de vista esotérico. Y muchos años lo creí y viví según eso. Lamentablemente, como toda mala enseñanza, uno termina siempre golpeando y golpeando una y otra vez contra la verdad. Y bueno, y me tocó por las malas tener que aprender lo que es la fe. Recuerdo que fue por allá como en julio del 2004, donde el señor John Lynn de Estados Unidos me ayudó a reentender el tema de la fe y a quitarme aquella visión esotérica que le enseñan a uno de la fe a lo que realmente enseña la Biblia, que es la fe. Y en esto vamos a pasar varias semanas hablando de la fe, porque es un tema muy importante que no se puede tocar en un día. Hoy vamos a ver las bases definitorias de la fe que dice la Biblia, después vamos a ir viendo los ejemplos y cómo se aplica en la vida práctica, y eso a medida que pasen las semanas. Pero hoy vamos a hablar de la fe para entenderla, qué es, cómo funciona, qué no es. Porque aunque parezca mentira, en la iglesia cristiana a veces se enseña una fe muy lejos de lo que Dios dicta. Incluso se enseña la fe donde la gloria está en el que tiene la fe y no en el que ejecuta el poder. Ese es un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, viendo, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ello. Porque mire, vean lo que dice Hebreos 11:6, Biblia de las Américas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted sabe, se lo voy a volver a leer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa imposible? Que no se puede. No va a ser posible llegar al corazón de Dios si usted no tiene fe. Por eso entonces debe ser importante saber qué es fe y cómo la aplico, cómo la vivo. Porque si eso es lo que me da acceso al corazón de Dios, ¿cómo lo hago? Y eso es lo importante de este tema. Y después dice, porque es necesario. ¿Usted sabe lo que es una necesidad? Aquello que no se puede saltar por otros medios. Por lo menos usted tiene necesidad de alimentarse. Por más que usted quiera dejar de comer, usted va a tener que comer, porque si no te vas a morir. Eso es lo que es una necesidad. Lo mismo que el sueño. Por más que usted luche, el sueño siempre te va a vencer, porque el cuerpo necesita descanso. Eso es lo que es una necesidad. Algo que por más que usted tiene que hacerlo, porque si no, no va a dar el resultado que debería. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o el que busque a Dios, crea que Él existe. Y aquí es donde viene el tema de la fe. La palabra fe en el griego es la palabra pistis, por eso les puse allí donde dice arriba, y sin fe, pistis, ¿verdad? Que es el verbo fe. Es imposible agradar a Dios. Y después te dice, y es necesario que el que se acerca a Dios crea, pisteu, ¿ok? Es el sustantivo de fe. O sea,
¿cómo decir? Pues ¿cómo? La acción de la fe. Entonces, es la palabra griega pistis. ¿Ok? Esa es lo que significa la palabra fe. La palabra fe, lo que significa no, esa es la palabra original que está en los documentos, los manuscritos, es la palabra pistis. Ahora, ¿qué significa la palabra pistis, no? La palabra pistis significa confianza, certeza, convicción, creer. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, fe, desde el punto de vista bíblico, no es una concentración máxima que atrae las cosas a tu vida. La fe es simplemente una confianza, una convicción, ¿ok? En Dios y en sus promesas. Lo voy a volver a repetir. La fe, bíblicamente hablando, es una confianza, una convicción, ¿ok? En Dios o el Señor Jesucristo y sus promesas. Eso es lo que es fe. Eso es lo que es fe. Entonces, por eso te dice, usted pudiera leerlo así, ¿no? Por cierto, ¿cómo llegamos de pistis a la palabra fe en español? Es bueno entenderlo. Pistis es el griego. Cuando los manuscritos griegos fueron traducidos al latín, que era la lengua romana, la palabra latina para fe, para pistis, que es confianza, es fides. Y el latín, que pasamos al español, al castellano, palabra fides pasa como fe. ¿Ok? Ha sido una transliteración de la palabra, pero su significado es confianza, certeza, convicción. Eso es lo que significa. Entonces, sin confianza es imposible agradar a Dios. Usted pudiera leer eso. Y eso es fácil de entender. ¿A usted le agrada a alguien que no confía en ti? No, porque Dios sí. Vuelvo y le repito, ¿a usted le agrada a alguien que no confía en ti? No te agrada, ¿verdad? No va a haber nunca, hay un roce ahí. ¿Ah? Total. O sea, eso es muy sencillo de entender. Entonces sin confiar en Dios, no vas a poder llegar a su corazón. ¿Me expliqué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, o sea, tenga fe en que Él existe. ¿Listo? Ajá. Tenga fe en que Él existe. Oiga, y esto es un buen punto, porque nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y les digo algo, el enemigo sabe eso mejor que nosotros. Y todo el ataque de esta enseñanza de la evolución, ¿verdad?, es para que las personas tengan dudas acerca de la existencia de Dios o de un creador, lo cual acabaría con el acceso a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Dios existe. Y mucha gente a veces tiene la duda sembrada, ¿no?, de si existe de verdad un Dios. Menos, gracias a Dios, y nosotros tenemos estudios de cómo se puede comprobar la existencia de Dios a través de lo que Él ha creado. Porque la existencia de Dios puedes comprobarla a través de las Escrituras y a través de lo que Él ha hecho. Y la ciencia, aunque digan lo contrario, cada vez demuestra más que detrás de la creación tuvo que haber una inteligencia, por así decirlo, porque el nivel de detalle, de información que se necesita para que exista lo que hoy existe, no pudo venir de la nada. Para ponerle un caso, las cadenas de aminoácidos que forman, no me acuerdo qué es lo que forman, pero no sé si es el cromosoma, no recuerdo. Esas cadenas tienen un orden específico. Si ese aminoácido no se pone en ese orden, nunca va a formar aquello. Y esa información está en las células, en toda, es lo que llaman el ADN. ¿Quién puso esa información allí? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, deben creer que Él existe, debe tener fe en
que Dios existe. Eso es lo que significa pisteo. Debe tener fe, pues debe creer, debe confiar, debe estar seguro, convencido de que Dios existe y que es remunerador, o sea, de que Él es galardonador de quienes le buscan. Eso es lo que es fe y es sumamente importante porque la fe es la que te da acceso al corazón de Dios. Muy simple, es una definición simple. La seguiremos ampliando en el proceso. Ahora les voy a decir lo que no es fe, ¿no? Lo que no es. Fe no es una superstición. Fe no es una superstición. Superstición es aquello que es una creencia que no está basada en algo razonable. Por ejemplo, se volteó la chola y hay que poner la chola otra vez derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo, no. Te va a traer pava. Eso es superstición, ¿me entiendes? Voltea la chola, o si estás en el piso y te pasan por arriba, no, vuelve a pasar para atrás porque te vas a morir. O pon una sábila detrás de la puerta porque la sábila tiene el poder de detener a espíritus diabólicos que se han enfrentado con Dios toda la historia de la humanidad. ¿Ok? O abre la Biblia en el Salmo 91, en la sala que no necesitas más nada. No necesitas tú cambiar, la Biblia, eso se encarga de todo. Eso es superstición. Ajá, sí. Agáchate, te van a medir. Ajá. Hay supersticiones que te mueren. ¿Ah? Claro, y hay creencias locas, como que un hombre puede ser una mujer. Jamás en la vida. Jamás en la vida un hombre puede ser una mujer o viceversa. Somos diferentes en todo sentido. Y no es que la biología es una cosa y como yo me percibo es otra. Para nada. Para nada. Porque mire, somos tan diferentes que le voy a poner un ejemplo. El hombre se toma la pastillita azul y le hace efecto. La mujer se toma la pastillita azul y no le hace nada. ¿Por qué? Porque el mismo organismo, la fisiología, somos diferentes. ¿Me entiende? Nunca, jamás, pero bueno. Y eso, sin embargo, es una creencia supersticiosa. Un cuerpo, un alma de mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Demuestre eso. Eso es imposible. Entonces la fe no es superstición. La fe está basada en cosas razonables. Por ejemplo, la fe en que Cristo resucitó es un hecho comprobado históricamente. Que las personas no quieran indagar de por qué eso es un hecho comprobado sobre el cual usted puede poner su fe, ya ese es el problema de la gente. ¿Ok? Tener fe en la Biblia es razonable porque cuando usted estudia la Biblia misma ha ido dando pruebas de fe, de sucesos. Es más, le voy a dar un ejemplo para que usted vea lo real que es la Biblia. Usted hoy en día, viendo cómo va el mundo, usted ve el apocalipsis lejos. ¿Verdad? Y eso está dicho hace milenios, que dijo que el mundo iba para allá. Y sin embargo, siempre se han burlado de eso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que vas para allá. Y si te pones a buscar, hay cantidades de profecías que se han cumplido a través de la historia y no hay otra forma de que se cumplan a menos de que Dios haya estado detrás. Entonces, tener fe en la Escritura no es un asunto irreal, es razonable. Entonces, la fe es muy diferente a superstición. ¿Ok? La asistencia de Dios no es superstición. Dios se puede comprobar a través de lo creado. Si no fuera el caso, los enemigos de Dios no hicieran tanto esfuerzo para negar la existencia de Dios y que la gente busque llenar lo que Dios puso en nosotros, que es la búsqueda de la eternidad. Todos tenemos, mire, no, lo material no llena esa parte de la vida. Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que nuestra filosofía está basada en algo que se llamó el materialismo dialéctico, que toda la explicación lógica de nuestra sociedad, de la vida, debe ser explicada desde lo material y apartaron lo espiritual. Y allí el gran problema, que lo material no explica todo en la vida. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo material es aquello que usted puede
estudiar, ¿no? Según método, meter ¿cómo se llama? No era ese, pero bueno, microscopio. Ponerlo en un microscopio me sirve. Ponerlo en un microscopio y cosas así, ¿no? Cosas que tú puedes. Pero no necesariamente. No, ese me sirve, microscopio. Déjate. Ajá. No todo lo explica lo material. Porque usted sabe qué. Usted no puede abrir el cuerpo de su mamá y conseguir el amor de ella hacia ti. Eso no lo vas a conseguir. Eso no se puede meter en un microscopio. Sin embargo, eso es una realidad. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok, entonces uno de los grandes errores para la sociedad, pero es hecho con muy buena intención de parte de los que gobiernan y manipulan la sociedad con ingeniería social, ¿no? Basaron la cosmovisión en el materialismo dialéctico, y es donde surgen todas estas corrientes después que tenemos de humanismo, filosofía humanista, naturalista, después vienen obviamente eso trae corrientes políticas, socialistas, comunistas, son basados en materialismo dialéctico, punto. Contrario a las leyes espirituales. Pero después podemos hablar, ese es otro tema, no vamos a entrar en política. ¿Okay? Entonces, fe no es superstición. Así que se volteó la chola, no se vaya a morir, no pasa nada. Se cayó un tenedor, se cayó la cuchara, viene una visita, superstición, ¿ok? Ajá. Otra cosa que no es fe no es una fuerza. Y esta es la que a mí me enseñaron, de donde yo vengo, y muchos de los que están aquí vienen de esa línea, donde incluso, o sea, porque eso es lo que dice, eso es lo que se enseña en el mundo esotérico como la ley de la atracción. A mí me lo vendieron como la ley de la creencia. Era lo mismo, le quitaron la palabra atracción y le pusieron creencia. Pero es el mismo concepto esotérico. Donde la ley de la atracción, ¿qué es lo que dice? Que tus pensamientos hacen tu realidad. Entonces, si tú tienes pensamientos positivos, tú atraerás hacia tu vida cosas positivas. Y si tú tienes pensamientos negativos, tú atraes a tu vida cosas negativas. Al final, la culpa es tuya de lo malo que te pasa. No hay diablo, no hay nada, no hay gente mala, eres tú. Me doy a entender, ¿no? Entonces, van y hacen un mal análisis de la Biblia, porque en la Biblia hay dos formas de ir a la Biblia. Está la exégesis y la... Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Y no, la hermenéutica es otra cosa. Estoy hablando de exégesis y eusegesis, algo así, ¿no? No recuerdo bien la palabra. Una es, voy a suponer que es eusegesis, no me acuerdo bien. Es cuando tú vas a la Biblia y encuentras allí lo que ya tú creías. Es decir, vas y buscas versículos para apoyar tu teoría. Entonces la teoría dice que tus pensamientos atraen lo positivo o lo negativo, y vienes y te buscas un versículo como el libro de Job, me sucedió lo que yo temía, ahí está, ¿viste? Él atrajo lo malo hacia él. Ley de la atracción. No, ley de la creencia. No puedes poner atracción porque van a saber que venimos los brujos. Ponlo de ley de la creencia. Me doy a entender, ¿no? Esa es una de las... Otra cosa es que tú te puedes concentrar tanto en algo y eso se va a hacer una realidad. Incluso, recuerdo que un libro de los que yo más quería que estudiaba cristiano, se llamaba La Biblia me lo dice, el primer capítulo. El primer capítulo decía que la fe era algo simple. Tú simplemente tenías que concentrarte como una fotografía y visualizar aquello hasta que eso se hiciera una realidad. Ley de la atracción, mundo esotérico. Eso no está en la Biblia. Y entonces pone el énfasis en el orgullo, pues, en aquel que ejecuta la fe. No sé si me doy a entender. Entonces te hinchas yo tengo fe, te hinchas porque no sé si me doy a entender. O sea, pone la gloria en el que tiene la fe, el que actúa en fe, y no en el que tiene el poder para que su palabra se cumpla. No sé si me estoy dando a entender. Tú te terminas robando la gloria que es de Dios. Serás como dioses. Estoy hablando en términos,
pasando por... Yo sé que mi hermanita ya, después podemos sentarnos a hablar un poco más, pero esto fue cuando lo estudié para mí. Me quité todo ese esoterismo de encima. Y vuelvo y le repito, esto es enseñado en las iglesias más de lo que usted se imagina. Eso, por ahí vienen por ahí vienen estas personas que hablan de declarar tal cosa. Toda esa línea es esa misma línea metida en la iglesia cristiana. Y a la gente le encanta, porque al ser humano, a la carne le encanta sentirse poderoso. ¿Ok? Ajá. La llaman así, ley de la manifestación. Exacto. Tú, ellas son flojos, eres tú el que... Ajá. Sí, y bueno, a mí no te estoy diciendo, eso se llama ley de la atracción. Mire, métase en internet, te ponga ley de la atracción, usted se va a dar gusto leyendo. Es más, salió un libro no hace muchos años que se llamaba El Secreto, y era la ley de la atracción. Cuando yo estudié estas cosas me di cuenta que a nosotros nos quitaron fue ley de la atracción y le pusieron ley de la creencia. Y te tomaron unos versículos sacados de contexto para que usted terminara creyendo en una fe esotérica y no en una fe bíblica. ¿Ok? Y mire, yo lamento mucho que el cristiano sea flojo para conocer a Dios. ¿Qué es fe? ¿Qué es adoración? ¿Qué es esperanza? ¿Qué es el amor agape? Son temas que la gente debería querer saber. Porque ¿qué sabiduría? ¿Qué es ser un discípulo? Son temas. ¿Qué es tu vida, hijo? No es un asunto de flojera, es tu vida la que está en juego, son tu andar, tu relación con Dios, tu bienestar, tus bendiciones están en juego por no querer meterse y dedicarle un tiempo a Dios como debe ser. Recuerden siempre lo que dice la Escritura. Mi pueblo fue destruido porque no tenía TikTok. No. ¿Sabe qué? Mi pueblo fue destruido porque no había novelas turcas. No. ¿Sabe qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. ¿Ok? De ese conocimiento. Y por eso es que Pablo decía, lo he dejado todo con tal de conocer. Ojo, y ese conocer no es saber, es conocer en la práctica, es saber para actuar en fe. Saber para actuar en fe, o sea, conocer para actuar en fe. Quiero que esas palabras, lo abstracto, lo que está escrito, se haga una realidad en mi vida. Pero para que eso se haga una realidad en mi vida, yo tengo que actuar en fe, es decir, yo tengo que actuar conforme a esas palabras, o sea, poner mi fe en que eso va a ser un resultado en mi vida, independientemente de las circunstancias a mi alrededor. ¿Me expliqué? Ok. Entonces eso es lo que no es fe, ¿oyeron? No es una superstición. Créanme, por más que se voltee la chola, a usted no le va a pasar nada. ¿Ok? Y tampoco es ley de la atracción. No es que usted con sus pensamientos positivos o negativos de alguna manera activas la energía, el universo te va a responder según tus pensamientos. Entonces, mientras más tú te concentres en cosas así, eso es lo que el universo te va a responder. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley de la atracción. En nuestro caso, cambiaron la palabra universo por Dios. Dios te va a responder conforme a cómo tú te concentres. Entonces, tú ves cristianos concentrándose así frente a una casa, esta va a ser mía, lo declaro. Así nada más, con pensamiento. Ok. ¿Ah? Ajá. Ajá. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, todo eso, esa persona, no, lo que toque tu pie será tuyo. Vea, pura avaricia, puro es tener. Y se les olvida que es mejor dar que recibir. Y quieren engañar a Dios, no, Dios dame Dios para yo entonces dar. No funciona así, es al revés. Es como la viuda, tú das incluso hasta ¿qué estoy? Yo no tengo que esperar tener para dar, yo doy de lo que tengo.
Poco o mucho doy. Y es mejor dar que recibir. Se lo voy a poner una forma en que yo entendí eso, y lo entendí no hace mucho, llevando la palabra a los niños, a los adolescentes que están en la cárcel. Me invitó una hermana y fuimos allá a llevar la palabra a unos adolescentes que están en la cárcel. Vean, yo sé que el contexto en que lo dice Pablo en Hechos, dice que el Señor enseñó que es mejor dar que recibir, lo dice en un contexto de ser generoso. Sin embargo, vean, hablando con esos muchachos, les dije, ¿no? Mire, cuando usted salga a la calle, no busque quitar, busque dar. Y ahí se me vinieron esas palabras, es mejor dar que recibir. Porque cuando tú estás buscando esto, esa es la actitud del que no hace nada sino por él. Le quito al otro, le quito a este, pero de él nadie saca nada. ¿Me doy a entender? Pero el que da muestra que tiene un corazón generoso. Y confía en Dios de que incluso él dando, él no le va a faltar. Porque esas son las promesas de Dios. Y ahí es donde tú pones tu fe, pero lo demuestras en la acción. ¿Me doy a entender, no? Ok, entonces, ¿qué es fe? Ahora sí, vamos a meternos más de lleno. Ya que entendimos lo que no es fe en términos, vamos a meternos ahora más profundo en qué es fe. En un inicio lo hablamos por encima, ahora vamos a meternos más de lleno. Fe, como les dije, la palabra griega pistis, y la palabra griega traduce o significa confianza, convicción, seguridad, creer. ¿Ok? Ese es un creer de confianza. Yo creo en Sabrina. O sea, yo confío en ella. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo en mi hermana Mercedes. O sea, es decir, yo confío en ella. Yo creo que ella sí va a cumplir lo que dijo. ¿Me doy a entender? No es un creer de que tú activas tu creer y de alguna forma el universo se mueve y te tiene que complacer tu nivel mental de concentración. ¿Está viendo la diferencia, no? Entre los dos conceptos. Entonces, eso es lo que significa la palabra griega, pistis, confianza. Si usted quiere pistis, si usted quiere definirlo de manera sencilla, fe es confiar, estar seguro, estar convencido, ¿ok? Es una convicción, estamos convencidos, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Vea esto. Ahora, si la fe es confianza, vean, entendiendo esto, si la fe es confianza, no se distraigan por eso, ¿eh? Si la fe es confianza, entonces tu fe, o sea, la confianza necesita un objeto y un sujeto. Me explico. Tú no puedes decir, yo confío. ¿En qué? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Eso es lo que sí. No, tengo fe. No es fe ciega así de que tengo fe, que sea a veces una fe enseñada tipo esotérica, ¿no? Cuando usted entiende el significado, entonces, yo confío. ¿En qué? Yo confío que lo que me prometió fulano me lo va a cumplir porque fulano es tal cosa y cual cosa y tal cosa. ¿Me voy a entender? Le voy a poner un ejemplo. Vean, la fe, o sea, la confianza requiere un objeto y un sujeto. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Las promesas de Dios. ¿Cuál es el sujeto de nuestra fe? ¿Dios o el Señor Jesucristo? Por ejemplo, díganme una promesa para usted. Díganme una promesa de Dios para usted. Eso no, es una declaración de determinación. Por lo menos, por lo menos yo estoy convencido o tengo la confianza de en que yo sé que voy a morir si el Señor Jesucristo no viene antes, pero yo voy a resucitar porque Él me va a levantar. Entonces, yo pongo mi fe en la promesa de resurrección. ¿Sabe por qué pongo mi fe en su promesa de resurrección? Porque el sujeto que me hizo la promesa es digno de confianza. ¿Me doy a entender, no? O sea, no es lo mismo, vamos a poner un caso ahora, imagínense que un político viene y te promete, mañana, decreto firmado y todo, mañana todos ganan $1,000. ¿Usted se cree eso? ¿Usted pone su confianza en eso? No debería, y sin embargo mucha gente lo hace.
Ajá, ¿verdad? Porque lamentablemente las mentiras, ¿tú sabes lo que pasa? Que las mentiras, no, las mentiras estas buenazas, así, al ser humano le gusta comprar, o sea, ¿me entiendes? Sin embargo, la realidad a veces le huimos, porque a veces la realidad implica un plus de nosotros y a veces no queremos dar ese plus. ¿Me doy a entender? Entonces, ve, tu confianza necesita un objeto y un sujeto. Vamos a poner dos casos. Usted va al mecánico. Usted va al mecánico. No, vamos a poner el político. Viene un político y le dice, le firma un decreto aquí delante de usted. Mañana $1,000 todito de salario. ¿Usted pone su confianza en eso? Difícil, sabiendo cómo son los políticos. Los políticos son charleros. Punto. Ahora viene Dios, que ¿quién es Dios? Dios es fiel, Dios no miente, Dios no va a dejar que su palabra quede desacreditada, porque sería su nombre desacreditado. Ajá, Dios ha demostrado a través de los siglos y de los milenios que Él lo que ha prometido lo ha ido cumpliendo según se vayan dando los tiempos. Es más, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de promesa cumplida. Vendrá uno nacido de mujer que le aplastará la cabeza y solo lo herirán en el calcañar. De esa promesa se cumplió, lo hirieron en el calcañar. Ahora viene la parte cuando el Señor Jesucristo regrese de pisarle la cabeza a los enemigos de Él. Sin embargo, si la mitad ya se cumplió, ¿por qué voy a dudar de la otra mitad? Entonces, yo confío en la promesa de Dios de que voy a resucitar y de que voy a vivir en un reino eterno y justo para siempre, porque el sujeto que me prometió es digno de confianza. No es el mecánico pirata ese que está en las redes. ¿Me expliqué? Entonces, tu fe, o sea, tu confianza, tú la tienes que poner en algo, porque si no, es más, y vivimos todos los días de confianza. Usted vive todos los días en base a confianza, en base a fe. Usted confía cuando está parado en el semáforo, que cuando se ponga verde nadie lo va a chocar. Y por eso tú te lanzas. Sí, pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Pero tú te basas en... Tú le crees al papelito de un producto que tú estás comiendo porque tú confías en que las personas que supervisan eso no le dan billete y no van a torcer el curso de las cosas, ¿cierto? Porque tú no has comprobado si eso es verdad, pero tú lo compras confiando en lo que dice el papelito, ¿o no? Todos los días vivimos eso. O sea, hablar de que, a mí me da risa cuando la gente dice, no, tú confías en un libro. Hermano, el 90%, el 95% de las cosas que nosotros asumimos en la vida lo hacemos por confianza. ¿Usted ha comprobado de verdad que esa medicina que usted se toma tiene los ingredientes que ahí dice? ¿O causa el efecto que ahí dice? No. Tú simplemente confías en que, bueno, que los farmacéuticos y esas empresas no son humanas y en ellos no hay... ¿Ok? ¿Usted cree que en los deportes no compran árbitros, no pagan apuestas? Eso es así. Sin embargo, usted ve su juego confiando en que en el mundo no hay maldad. ¿Ok? La gente no miente, no hay corrupción, no hay... Si no, estudia el caso del Barcelona. Bueno, ponerlo así de ese tamaño. ¿Qué? Sigo. Me expliqué, quedó claro el punto de la fe. Entonces requiere siempre la fe, confianza, necesita un objeto y un sujeto donde ponerlo. O sea, como tú dices, yo tengo fe. Ajá, ¿fe en qué? Bueno, tengo fe en que Dios va a honrar su palabra, porque en nuestro caso, nosotros ponemos fe en las promesas de Dios. Ponemos fe en lo que Él nos prometió, porque Dios no está obligado, ojo, Dios no está obligado a cumplir algo que Él no ha prometido. Sin embargo, cuando uno actúa en fe,
y uno llega al corazón de Dios, su gran amor y misericordia por la gente hace que Él se mueva también. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, no? Ok. Pero si al caso vamos, Dios no está obligado a cumplir algo que Él no haya prometido. Es su prerrogativa. Ahora, lo que Él prometió, usted puede decir, dalo por hecho. Porque Dios no va a permitir que su palabra, su nombre, caiga en descrédito. ¿Me expliqué? Su palabra va y cumple aquello por lo cual lo mandó. Entonces, la verdadera fe, les leo, le da a Dios el lugar que merece. Porque la fe que hablamos ahorita, el lugar lo tomas tú. Yo me concentré de tal forma que atraje a mí, hice que el cielo trabajara para mí. ¿Me entiendes? Yo moví al cielo para mí. O sea, yo con mi concentración, mis pensamientos atraje hacia mí. Pone el énfasis en ti. Ahora, la verdadera fe pone el énfasis en Dios. ¿Por qué? Porque confío en que Él va a cumplir su palabra y es poderoso para cumplirla. ¿Ok? No es un acto meritorio para ti. El mérito es para Dios, porque Él está cumpliendo lo que prometió. Yo simplemente estoy confiando en lo que Él me dijo, en lo que Él dijo. ¿Verdad? El acto meritorio es de Él, porque el que tiene poder y el que está respaldando sus promesas es Él. ¿Me doy a entender? Entonces el poder de Dios, cuando uno actúa en fe, hace que algo suceda. Por eso es bueno también conocer las promesas. Y no solo conocer las promesas, trabajarlas para estar convencido, cero duda, y comenzar a ver esas promesas en nuestras vidas. Continuamos aquí, vean esto. Ahora ya que entendimos cómo funciona la fe, vamos a leer estos versículos. Vean esto. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que espero. ¿Qué tú esperas? Tú como cristiano, ¿qué esperas? Obviamente tú tienes que esperar aquello que Dios te ha dicho que espere. Por lo menos hablando de las grandes promesas es resurrección, vida eterna, nuevo cuerpo, vida en una tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá más muerte, donde no habrá más necesidades, donde no habrá más ya injusticia ni maldad, una tierra gobernada por el Señor Jesucristo. Tú puedes esperar eso de Él. Entonces, la fe, estoy convencido de que eso va a ser así. Pero tu convicción viene de que entiendes quién es el que hizo la promesa. ¿Quién es el que está detrás de esa promesa? Porque si el que está detrás de esa promesa es un político, no la creas. Pero como el que está detrás de esa promesa no es un político, sino Dios, el creador del universo, que no tiene necesidad de mentirte, no deberías tener dudas. Porque lo contrario a confiar es dudar. No sé, ¿me doy a entender? Ok, sigo. La fe es la garantía de lo que se espera. Incluso hay promesas para ahorita. Sé que le estoy hablando de las grandes promesas, pero por lo menos hay una promesa que te dice que tú tienes acceso al trono de la gracia. Para pedir misericordia en el momento que más la necesites. Es una tremenda promesa que la gente no la cree. Si la creyeran, la pusieran su fe en ella y actuaran según tal. O tienes una promesa para ahorita que el Señor Jesucristo dijo que quien le pide a Dios pan, Dios no te va a dar una piedra. ¿Ok? Tienes esas promesas. Tienes promesas de provisión. La promesa, por lo menos hay una promesa de que si tú, por en la parte cuando Pablo está hablando del dar financiero en Corintios 9, dice que si tú das, Dios da semilla al que siembra y pan al que come, todo. Entonces te dice que no le faltará para que siempre tenga que dar con generosidad. Esas son promesas que la gente debe edificar. Entonces no sé, sí, solo dice la Biblia, pero el mundo me ha mostrado a mí otras cosas. Y entonces ponemos nuestra fe en lo que vemos y no en lo que Dios dice.
Y cuando tú pones tu fe en lo que ves y no en lo que Dios dice, obtienes los resultados de donde pusiste tu fe. Punto. No funciona de otra forma. Así funciona. Es muy sencilla. Muy simple. Muy simple la forma en que funciona la fe desde el punto de vista de la parte de Dios, ¿no? Entonces, es la certeza, la convicción, ¿me entiendes? De lo que no se ve. ¿Tú ves la resurrección? No, pero tú estás convencido de que eso va a suceder. Eso es lo que es fe. ¿Tú ya ves el reino? No, además vemos al diablo cada día avanzando más. Sin embargo, estamos convencidos de que Cristo volverá a poner orden y a restaurar todas las cosas. Usted ve su cuerpo todos los días poniéndose más viejo. Sin embargo, tenemos la confianza de que tenemos en Dios un nuevo cuerpo. Eterno y no como este. Adiós pate gallina. Adiós caries. Adiós los lentes. Otra vez yo con mi cabello. Ajá. Ya ustedes ven en el reino, cuando lo tenga por aquí largote. Se van a acordar de mí. Ajá. ¿Qué más? Tienes promesa de que tus seres queridos que han muerto, pero pusieron su fe en el Señor Jesucristo, volverás a abrazarlos. Volverás a decirle a tu papá que te abrace y te dé un beso. Volverás a decirle a tu mamá, mamá, prepárame esa sopa que me gustaba. Porque ¿qué vamos a comer en el reino? Olvídate que en el reino vas a estar en las nubes sin hacer nada, fastidiado. Eso es un engaño. ¿Ok? En el reino hay cosas que hacer. Ese es otro tema. Bueno, por cierto, el mes que viene comenzamos de nuevo los seminarios. Y el primer seminario que vamos a dar es el seminario de la esperanza del cristiano, donde vamos a hablar de todo eso. Amén. ¿Qué pregunta tienes por ahí? No, las mascotas no. Esa es una película que dice que todos los perros van al cielo, pero eso no está en la Biblia. Ok, seguimos. No te preocupes, pero va a haber muchas más. Es más, va a haber mascotas mejores, porque te dice que los leones. Entonces, imagínate, ese es mi animalito preferido, de un león en la casa, qué belleza. ¿Ah? ¿Ah? Claro. De que va a haber animales, va a haber animales. Ahora, no en la condición en que está la humanidad hoy. Y por cierto, aprovechen de comer carne, porque cuando no haya muerte, no vas a poder matar animales. ¿Ok? Y volveremos a comer fruta y lechugas para siempre, pero por ahora, disfrute de sus peces. ¿Ok? Disfrute de eso. Entonces, la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué tú no ves? Las promesas de Dios. Tú no ves las promesas de Dios, pero tú tienes que, es una necesidad. Es imposible tocar el corazón de Dios si no estás convencido, confiado en que eso va a ser así. ¿Me expliqué? ¿Qué es lo que tú no ves? La esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Las promesas de Dios para tu vida. Simple. Entonces tu fe, en nuestro caso, nuestra fe, el objeto de nuestra fe son las promesas de Dios. Y el sujeto de nuestra fe es quien hizo la promesa, que no miente. Y por eso confiamos en la promesa, porque quien hizo la promesa no solo no miente, sino que tiene el poder de llevarlas a cabo. ¿Me expliqué? En realidad, sin fe, pistis, ¿no? Es imposible agradar a Dios. No vas a poder llegar al corazón de Dios si no confías en Él realmente y en su palabra. A nadie le gusta cuando usted es honesto que tomen tus palabras porque te pongan por embustero. Ah, esa es mentira, ¿qué está?
usted no le gusta a alguien que no confía en usted. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, o sea, tener fe en que Él existe y que recompensa, es decir, que cumple sus promesas. ¿A quién? A quienes le buscan. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo allí. Ese es el significado de fe, simple como lo enseña la Biblia, sin marramucias esotéricas y supersticiosas, que lo que hacen es hacerlo uno caminar por un paso muy lejos de lo que Dios manda. ¿Qué más dice aquí? Vean esto. Vean para que usted vea que es fe en las promesas, en las palabras, es fe en las palabras de Dios. Vean esto. Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son el Evangelio? Las palabras de Dios, las buenas nuevas, ¿verdad? Son las palabras de Dios. Pues es poder de Dios, no de nosotros, es poder de Dios para salvación de todos los que ponen su fe en el Evangelio, es decir, de todos los que confían en lo que está diciendo las buenas nuevas. Allí, en ese, es que se va a manifestar el poder de Dios, en este caso, poder de salvación. O sea, todo aquel que cree, que pone su confianza en que, ¿en cuál es la confianza de nosotros hoy? Romanos 10, 8 y 9, y 10, la parte final del 8 dice, y este es el mensaje de fe que predicamos. ¿Cuál es el mensaje de fe digno de confianza que predicamos? ¿Cuáles son las palabras? Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees, confías en tu corazón, en lo más profundo de ti, estás seguro, estás convencido de que Dios levantó a Jesucristo de entre las personas muertas, serás salvo. ¿Me doy a entender? ¿Ve que está viendo la fe donde se pone? En el mensaje, el Evangelio. ¿Me doy a entender? Les voy a volver a leer para que ustedes vean que la fe va ligada a lo que Dios ha dicho. Nos corresponde a nosotros estudiar y saber qué es lo que Dios nos ha dicho para nuestro tiempo y época, para entonces nosotros comenzar a trabajar la fe en eso que Dios dijo para nosotros en nuestro tiempo y época. ¿Ok? Nosotros estamos en el tiempo y la época de la iglesia. Sin embargo, a veces hay gente poniendo su fe en cosas que Dios dijo a la nación de Israel, etcétera, etcétera. Vean esto. A la verdad, lo voy a volver a leer porque es muy, cuando uno entiende es muy fácil de ver. Vean, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿El Evangelio son? Ahí está, no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios, o sea, el mérito de la fe está en Dios, que es el que ejecuta la fuerza, o sea, el que cumple lo que dice el Evangelio. El mérito no está en mí, no fue que yo tengo una fe tan brava que mira, Dios me tiene que responder a juro. Esa es la fe errada, la fe esotérica, que siempre busca usurpar el lugar de Dios. ¿Me expliqué? Entonces, es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Pisteu es tener fe en este caso, ¿en qué tiene fe? ¿Los que creen en qué? Los que creen en el Evangelio, los que ponen su fe, los que confían en que lo que dice el Evangelio es verdad. ¿Me expliqué? Y confías en lo que dice el Evangelio, en sus promesas, porque quien lo dijo es nada más y nada menos que el Creador. Dale un aplauso a Dios por eso, ¿eh? Amén. Ese es el caso positivo. Tengo fe y recibo. Ahora vean el caso negativo, y es muchas de las razones a veces por qué no vemos. De todas formas, como les dije, esto es la base de lo que vamos a ver la siguiente semana. Hay mucho que hablar sobre la fe. Vean esto. Este es el caso negativo. Porque a nosotros, Hebreos 4:2, nueva versión internacional, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje, ¿está viendo? Palabras. El mensaje
que escucharon no les sirvió de nada. ¿Y sabe por qué no les sirvió de nada el Evangelio? Porque no se unieron en fe, no pusieron su fe en el mensaje de las buenas nuevas. Ahí es donde el ser humano decide. Tu libre albedrío está en eso. Si confías realmente en lo que Dios está diciendo y actúas en fe en conforme a sus palabras, o simplemente no pones tu fe porque tienes tus dudas y sigues confiando en ti mismo y en lo que y tu experiencia de vida, etcétera, etcétera. Es la gran diferencia entre un creyente y otro. ¿Me expliqué? La gran diferencia entre los creyentes y los grandes creyentes de fe en la que usted puede ver en la Biblia o en la vida, si usted lee por lo menos Hebreos 11, están los héroes de la fe. Ellos vieron esas maravillas de Dios porque ellos pusieron su fe en esas promesas de Dios. Moisés dejó todo porque esta cosa, Abraham y tal, y él pusieron su fe en la promesa de Dios y actuaron según esa fe, en contra de toda la adversidad que tenían. ¿Ok? En contra de toda la adversidad. Porque póngase usted a pensar en Abraham. Deja tu familia, tu parentela, si deja tu comodidad, tu estatus, lo que sea, y te vas para donde yo te digo. Una tierra que él ni sabía para dónde iba ni nada. Ni de qué iba a vivir, nada. Y Abraham se fue. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Lo primero que le hubiera dicho un creyente de hoy, no, lo que pasa es que tú sabes, yo tengo 3 muchachos, y la ropa, y la comida. Eso no falla. ¿Ah? No, lo que pasa es que salió una nubecita por allá, y yo pensé que iba a llover. Por eso no fui. Pues. ¿Usted me entiende? Esa es la gran diferencia de un creyente y otro. ¿Me doy a entender? O por lo menos cuando Abraham le dice, entrégame a tu hijo. Era su único hijo, el hijo de la promesa incluso. Y él fue, y dice la palabra, que él fue, ¿sabe por qué él estuvo dispuesto a entregar a su hijo? Porque él estaba convencido que Dios lo podía resucitar. Porque Dios le prometió que a través de Isaac serían benditas las naciones, o sea, vendría el descendiente, el Mesías. Él estaba convencido, bueno, que de alguna u otra manera Dios tenía que volverlo a la vida porque él había prometido a ese muchacho y él no podía echarse para atrás. O sea, Dios no iba a dejar sin cumplirla. Y hay actos de fe tremendo en la Biblia. Tremendo. Pero siempre confiando, fe puesta en lo que Dios dijo. En lo que Dios dijo. Por lo menos, la Biblia dice que Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y te aseguro que el 90% de los cristianos, incluida esta iglesia, no se consideran bendecidos. ¿Me expliqué? Mejor sigo porque se está poniendo... Mejor seguimos. Entonces, ¿vieron la diferencia? Poder de Dios para el que pone su fe en el Evangelio, y aquí está el caso negativo, no le fue de provecho, o sea, leen la Biblia, pero no ven resultados. ¿Por qué? No les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no se unieron en fe. ¿Y sabe lo que es unirse en fe? Confiar y actuar según lo que Dios dijo y no según lo que yo digo. Eso es actuar en fe. Practicar lo que está escrito en la Biblia es actuar en fe. Fe no es escuchar nada más. La fe viene por oír. ¿Ok? Tanto oigo el mensaje que entonces decido actuar, obedecerlo. Eso es fe. ¿Ok? A los que habían prestado atención a ese mensaje. Entonces, ¿cómo debe vivir el cristiano? El cristiano debe vivir por fe. Es decir, vivir confiando en lo que Dios dijo y no por vista. Porque si te guías porque, mira, ve la hambrazón que hay por ahí, ve las enfermedades, usted nunca le va a dar el lugar a Dios. Usted tiene que confiar en que, ok, el mundo es el mundo, pero usted tiene que confiar que usted tiene un proveedor, usted tiene un sanador, usted tiene un ayudador, y usted tiene entonces que comenzar a andar conforme a lo que Dios manda. La fórmula siempre será la misma, Dios primero. No es las necesidades primero y después Dios.
Dios primero, y tus necesidades serán suplidas. No es al revés. ¿Me expliqué? Entonces, el cristiano sabio, esto es 2 Corintios 5, 7, nueva versión internacional. El cristiano sabio aprende a vivir su vida confiando en Dios. No confiando en la vista, confiando en Dios. Y no confiando solamente en lo que él ve alrededor de él. ¿Ok? Obviamente no somos tontos y aprendemos a apartarnos de lo malo, a discernir y todas estas cosas, a andar en sabiduría, son cosas importantes. Pero lo que vemos no está por sobre lo que Dios nos prometió y de lo que tú eres hoy en Cristo. ¿Ok? Una buena noticia es que la fe puede crecer. Tu fe puede crecer. Si la fe es confianza, la confianza es algo que se construye. Por ejemplo, supongamos que usted se compró un carro y el carro está presentando una falla, pero usted no conoce un buen mecánico. Y viene usted y le pregunta a Luis Daniel, mi hermano, recomienda un mecánico ahí que sepa, y viene Luis Daniel y te recomienda X mecánico y usted va donde el mecánico. Usted no lo conoce, por lo cual usted no tiene una confianza plena en él, pero estás dando el paso porque te lo recomendó alguien conocido. A ti, ¿verdad? Tú no vas a pensar que Luis Daniel te va a tirar por un barranco. Entonces usted va para el mecánico. Entonces, tu relación con el mecánico, o sea, la confianza en el mecánico, aumentará o disminuirá dependiendo si el mecánico cumple lo que él dice, por lo menos. Si el mecánico te dice, no vale, eso es el alternador, 20 a las 3 de la tarde. Y resulta que tú vas y llegas a las 3 y de verdad está todo arreglado, prendido, todo fino, tu confianza en él mejora, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que llega el momento donde usted le deja la llave, mira, me avisa y yo vengo a buscarlo. Ya confías tanto en él que le dejas ya no estás ahí montado encima por si acaso, ¿cierto? Ahora, el caso contrario sería que él te diga que vente a las 3 y cuando tú llegas a las 3 no le ha puesto una mano al carro, porque tal, porque lo otro, porque desarmé aquí, pero fui donde el tipo y mi hermano. Ya tú empiezas ya ajá, ¿me entiendes? Entonces vas el otro día y resulta que ya no es el alternador, pero ya pagaste, no era el alternador, era el sensor XY que está en la caja y ahora son $400 más. Ya tú dices, Dios mío, Luis Daniel, ¿para dónde me mandaste? Me explico, ¿no? Entonces la confianza es algo que se construye. Y créame que la confianza en Dios se construye. Tú confías a medida, vean, no hay otra forma de que tu fe crezca sino meterte de cabeza a actuar según lo que Él dice. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada, donde les ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo en adoración espiritual para que compruebes la buena voluntad de Dios. No hay otra forma de comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida, al menos que te metas. ¿Me expliqué? Y eso está en la Escritura. La fe puede aumentar. Miren, 2 Corintios 10:15, nueva versión internacional. Pablo le dice a los corintios, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción aumente. Entonces, mientras vaya creciendo la fe de ellos en Pablo, en este caso, iba a aumentar también el campo de acción entre ellos. Pero lo que les quiero dar a entender es que la fe, entendida como que es confianza, se puede aumentar. Tú puedes llegar a confiar en Dios como puedes dejar de confiar. Pero el trabajo es de uno. Por eso que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo en Lucas 17:5, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a que nuestra fe, nuestra confianza crezca. Ahora, importante saber por lo menos cómo aumentar la fe, ¿verdad?
Por lo menos le voy a dar tres tips de cómo aumentar tu fe, que están en la Escritura. 1, estudie, métase en la Escritura, empiece a conocer qué es lo que Dios dice. Porque te dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Usted se preguntará, ¿por qué habla de oír y no habla de leer? Habla de oír porque lamentablemente el 95%, el 90% de las personas en la antigüedad no sabían leer ni escribir. Entonces habían personas que se reunían como esto y venía alguien y le leía lo que decía la Escritura. Entonces ellos escuchaban, esto es lo que dice ahí. Ajá. Entonces actuaban según lo que oían. Por eso es que dice de oír el mensaje. ¿Ok? Hoy usted puede oírlo y puede leerlo. ¿Me expliqué? Entonces, oiga, la fe no es oír, la fe viene por el oír. Tanto escuchas que comienzas a actuar en lo que oíste. ¿Ok? Actuar o poner tu confianza en eso que estás oyendo. ¿Me expliqué? Y vean lo que dice por lo menos Salmos 9:10, nueva versión internacional. En ti confían los que conocen tu nombre. Y este conocer no es solo saber. Como ya les dije, cuando Pablo dice, lo he dejado todo por conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por experimentar. Y eso es un conocer en la práctica. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenían culto en el templo. Salmistas, leían las Escrituras. Pero ninguno puso su confianza. Ninguno quiso experimentar a Dios, conocerlo realmente, porque la forma de conocer a Dios no es supersticiosa. Tienes que, y la fórmula siempre va a ser la misma, buscar primeramente el reino de Dios. Todo el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz y seguirme, es decir, tiene que hacer lo que tenga que hacer. O como dijo Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo en adoración espiritual esa es la finalidad del sacrificio vivo, para puedas comprobar la buena voluntad de Dios en tu vida. Del resto no vas a llegar allá. Lamentablemente vivimos en una sociedad que queremos los beneficios pero no queremos hacer lo que hay que hacer para obtener esos beneficios. Por eso es que mucha gente les encanta esas filosofías y doctrinas y leyes donde lo que otro tiene te lo dan a ti, lo que al final se define como avaricia. No es lo que dice la Biblia. No codiciéis los bienes ajenos, ni el ganado, ni la mujer, ni nada. El corazón del hombre está lleno de codicia. No está mal querer cosas. El problema es cuando tú quieres lo de otro sin tú querer hacer lo que tienes que hacer para también llegar allí. O agarrar y controlar el corazón codicioso y aprender a vivir con lo que tienes, confiando en que Dios te va a ir prosperando según se pueda. Y dejar de estar viendo a otros y enfocarse en uno. ¿Ok? ¿Me expliqué? El cristiano sufre mucho de hipermetropía. ¿Usted sabe lo que es hipermetropía? Creo que la hipermetropía es esto que tengo yo aquí, ¿no? Que uno ve de lejos, pero de cerca no ve. Entonces vemos muy fácil lo de los demás, pero cuando se acerca a nosotros no vemos nada. Y hay un proverbio que dice, mono no se ve su rabo. Ese proverbio, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo lo hizo más elegante. El Señor Jesucristo dijo, no mires la paja que está en el ojo ajeno, más bien quita la viga que está en el tuyo, y entonces no es que vas a criticar al otro, sino vas y ayudas al otro a quitarse la paja. ¿Me entiendes? Entonces sufrimos a veces mucha hipermetropía. Creo yo que es hipermetropía. ¿Ok? Entonces, una forma en que usted aumenta su fe es comenzar a estudiar la Escritura, de quién es Dios, qué ha hecho Dios, buscar saber Dios y buscar conocer su palabra en la práctica.
¿Ok? Conocer la Escritura, pues, conocerla. Pero no te puedes quedar solo en conocer. Por eso es que el segundo paso es hacer. Porque si te quedas en conocer, te va a pasar lo que dice Santiago, te engañas a ti mismo. Es menester saber y no hacer. Te estás engañando. Te estás cayendo a mentira tú mismo. El otro paso es perseverar. Perseverar en eso que has conocido. Me explico. La parábola del sembrador es genial. No me voy a quedar en ella, ¿no? Pero voy a dejarlo el punto claro de la fe. Vean, la semilla que cayó junto al camino son los que oyen. Son los que oyen. ¿Qué oyen? Las buenas nuevas de Dios, el mensaje, pues. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, para que no pongan su fe en ella. Escuchan el mensaje y ahí mismo vienen los pensamientos. Ah, sí, Darwin, ¿no viste que Darwin ya descubrió que era la evolución y esto y aquello y tal aquello? Esos eran los hombres antiguos que creían eso y al final no, ni se molestó en analizar un poquito lo que le estaban diciendo y se la robó ahí mismo. Pero está viendo que fe en las palabras, ¿oyeron? Nuestro caso, nuestro objeto de fe son las promesas de Dios, sus palabras, porque el sujeto que hizo la promesa no tiene necesidad de mentirte y es poderoso para cumplir. Es más, está deseoso de cumplir. Lo único que pide de ti es fe, confianza en eso que él dijo. El otro caso es los de sobre la piedra, son los que habiendo oído el mensaje, ¿ok? Siempre el mensaje, escucharon el mensaje del evangelio o lo que sea, que es las palabras de Dios, habiendo oído el mensaje, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, es decir, pusieron su confianza en la palabra en un tiempo, la creyeron, de verdad creyeron la palabra por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Se apartan. Cuando vienen las pruebas de ser cristiano, de donde tú, si apruebas esa prueba, te vas a mantener firme, echarás raíces en Cristo. Pero si tiras la toalla en la prueba, en los tropiezos, en los problemas en la iglesia, los hermanos, si tiras la toalla, listo. El diablo siempre te va a tirar para que tú te desvirtúes. Es más, el tercer caso es muy común entre los cristianos porque caen. También oyen la palabra, la creen, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esto no los aparta la prueba. A esto los aparta es que siguen buscando las cosas del mundo primero. ¿Me entiendes? Siguen detrás de los placeres de la vida, detrás de creen en Jesucristo, pero para mí sigue siendo primero los carajitos, las rumbas, las carajitas, la playa, la buena ropa, Me doy a entender, ¿no? Y quieren seguir la vida y se les olvida y no echan raíces. Sin embargo, hay un cuarto grupo, que ese es el que nos interesa. Es el que oyó el mensaje también, la buena tierra de su corazón, ¿no? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Ajá, ¿qué fue lo que dice ahí? Ah, sí dice eso ahí. Las retienen. ¿Y sabes qué? Las retienen y ponen su fe en esa palabra. ¿Sabes cómo tú sabes que ponen su fe? Por lo que dice el siguiente versículo, la siguiente frase. Y dan fruto con perseverancia. Es decir, perseveraron en aquello que oyeron. Más allá de las adversidades y de los placeres de la vida. Y por tanto, como perseveraron en lo que oyeron, no tiraron la toalla, ¿sabe qué? Dieron fruto, obtuvieron el fruto de esa promesa. Nosotros no recibimos más, y lamentablemente hay que decirlo, a veces creemos que por ser cristiano ya está todo como cubierto. No recibimos más porque no perseveramos en lo que Dios nos prometió. Dudamos, no edificamos esa fe, no nos agarramos ese versículo para nosotros
y lo creemos y le da y lo edifico hasta que eso para mí se está quemando el mundo, pero eso para mí es una verdad. Entonces apenas el diablo ruge, nos hundimos como Pedro. ¿Me expliqué? Entonces tienes que conocer la palabra, tienes que perseverar en ella, obediencia. ¿Usted cree que Dios te manda a obedecer porque Dios está fastidiado en el cielo y dijo, esos están muy alegres allá en la tierra, ponle un mandato que los amargue? No es así, no fue así que Dios te lo está diciendo por tu bien. ¿Ok? Y otra clave de aumentar la fe es esta. Es esta. La que usó Abraham, que esto lo vamos a explicar mejor la semana que viene. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, porque Dios le prometió que él iba a ser padre, que él no le iba a dejar herencia al siervo, sino que él iba a ser padre, y por medio de él serían benditas las naciones. Esa fue tu descendencia será como las arenas del mar. ¿No fue su promesa? Las arenas del mar, sí. Ajá. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces, Abraham puso su confianza en las promesas de Dios. ¿Cuál era el objeto de su fe? ¿Dónde él puso su confianza? En la promesa de que él iba a tener descendencia. Ojo, y su mujer ya había dejado ya estaba seca, ya no estaba en edad de fértil. Y él incluso dice que ya su cuerpo estaba como muerto. Eran 100 años y hay que echarle pierna, no había pastita azul. Ajá. Ok. Ajá. Me expliqué, ¿no? Ajá. Entonces Dios le dijo, tú vas a ser papá. Contra todo pronóstico, él decidió. Con respecto a la promesa que Dios le hizo, y quiero que entiendan esto. Nosotros tenemos que buscar esas promesas para nuestro tiempo y época y apropiarnos de ellas, porque es en esa donde vamos a poner la fe. Dios, usted dijo en su palabra que esto era una promesa para nosotros, por lo cual pongo mi fe ahí, porque tú sabes que Dios no va a dejar su palabra regrese vacía. Ella cumplirá aquello para lo cual Dios la mandó. ¿Ok? Agarra esa promesa y pones tu fe en la fe, el objeto de nuestra fe. Tengo fe en eso que Dios dijo, porque el que lo dijo es esto y aquello. Es muy simple el sistema de la fe. No es un asunto de concentración mental que va a activar a Dios allá arriba para que tus deseos se cumplan. No, Señor. Quiero ver esas promesas en mi vida. Como decía Pablo, quiero experimentar el poder que se manifestó en Cristo Jesús. ¿Ok? Esto lo vamos a seguir hablando la próxima semana. Esto es la base para poder entender. Me preocupa mi hermana Mercedes ya. Dios mío. Vean esto. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Sí, está bien, yo un viejo, a mi mujer, lo vamos a tener. Eso, si él se hubiera puesto así, él hubiera edificado fe en lo que ve. Ya mi mujer, veme a mí. Dios tiene unas cosas. Me expliqué, ¿no? Él dijo, no, él no dudó, sino que fortaleció su fe, la hizo grande, fuerte. Fortaleció su fe dando gloria a Dios. Es decir, no puso su fe en lo que veía, su cuerpo y el de su mujer, que ya era estéril, sino que puso su fe en lo que Dios dio. De verdad, mi mujer está estéril. Mi mujer fue estéril toda la vida y ahora ya está seca, ni regla ya. Y yo ni te cuento. Ajá. Eso es lo que él veía. Sin embargo, él puso la fe en Dios porque él le dio la gloria de Dios. Bueno, esa es la realidad. Pero el que me está prometiendo es más grande que esa realidad. El que me está prometiendo es más grande que eso. No tiene necesidad de mentirme. Me ha bendecido toda mi vida. Ha trabajado para mi bien. Tiene el poder para hacer eso y más. ¿Por qué debo dudar? Pues. Y entonces edificó su fe. A tal punto que heredó la promesa que se le había hecho. Pasaron 25 años para ver hecha realidad la promesa. ¿Me expliqué? Entonces, para ir terminando. Y este es un versículo
fuerte, ¿no? Porque llama flojos a los que no actúan con fe. Dice, no sean flojos, no sean perezosos, no sean vagos, pudiera traducir ahí. Dice, no sean perezosos. Es decir, más bien, o sea, al contrario de ser flojo, imiten a quienes por su fe y constancia, esa palabra paciencia y constancia, no es que perseverancia. ¿Recuerda que hablamos de las cosas para tener era la constancia, la perseverancia y obtuvieron el fruto? Bueno, a quienes que por su fe en Dios y en sus promesas y la constancia, esa palabra paciencia es upomone, constancia, o sea, perseverancia, heredan las promesas. Las promesas están disponibles para todos. Nosotros debemos comenzar a edificar y aumentar nuestra fe en Dios y en sus promesas y a caminar en ellas, actuar en fe conforme a esa palabra y comenzar a heredar aquello que Dios ya nos ha prometido. ¿Ok, mis hermanos? Mire, esto es una enseñanza básica para todo cristiano. Si tiene alguna duda, porque sé que en el mundo cristiano se enseña fe muy diferente, mis puertas siempre están abiertas, como se los he dicho. Como siempre se los he dicho. De todas formas, esta es la primera de varias enseñanzas sobre la fe. Hay mucho que hablar. Esto simplemente estamos poniendo la base de qué es fe y qué no era. La semana que viene vendrán ejemplos, nos meteré muchas cosas más. No deje que esta enseñanza sea una enseñanza más en su vida, porque es tu vida la que pierde si tú no aprendes a confiar en Dios y en sus promesas. ¿Ok? Así que bueno, anímense, levante, tienes una buena carrera por delante, pon tus ojos en Jesús y trabaje su fe en su vida. Comienza a confiar en Dios, en su gran amor por ti, en sus bellas y hermosas y maravillosas promesas para tu vida, porque hay N cantidad de promesas para la vida de nosotros disponibles. Depende de nosotros hacernos de ellas y actuar en fe conforme a esas palabras para entonces ver los resultados que queremos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Permítanme, denle un aplauso a Dios, no tenga pena, denle un aplauso al Señor. Amén. Permítanme